Vamos a realizar algunos ejemplos de la diferencia de potencial eléctrico y veamos, tenemos una carga que vale 4 microcoulomb. Esta parte de acá la vimos en la clase anterior, así que reconocemos que 4 microcoulomb es equivalente a 4 por 10 a la menos 6 coulomb. La carga, si ustedes también notan, genera un campo eléctrico. Acuérdense que el campo eléctrico es la zona que rodea una carga eléctrica, pero las líneas de fuerza van hacia afuera. Esto indica que la carga es positiva. Si por el contrario las flechas fuesen hacia adentro de la carga, esta carga sería negativa. Eso es algo en lo que ustedes tienen que fijarse. Otra cosita más es que se ubican dos cuerpos, el cuerpo A y el cuerpo B, que también pudiesen estar dados como punto A o punto B. Primero dice que el cuerpo A se encuentra a 20 centímetros de la carga y de A a B hay otros 20 centímetros. Si ustedes analizan esto también, sería que del cuerpo B hasta la carga tendríamos un total de 40 centímetros. Esto es importante que ustedes lo noten debido a que ese análisis lo tienen que realizar al momento de colocar los datos en la fórmula. Vaya, nos están pidiendo determinar la diferencia de potencial eléctrico. En el resumen de fórmulas que yo les puse, les coloqué que este apartado de acá es el equivalente a la diferencia de potencial, donde se resta el punto de llegada, digamos, menos el punto de salida. Entonces acá sería el potencial con respecto a B menos el potencial con respecto a A. Entonces la formulita para la diferencia de potencial eléctrico, ustedes la pueden representar como gusten. En este caso, yo la voy a poner diferencia de potencial eléctrico, ¿verdad? Porque V representa potencial eléctrico entre A y B, ¿verdad? La diferencia de potencial eléctrico entre estos dos, que también ustedes pueden poner acá B menos A o BA. Entonces esto nos quedaría potencial del punto B menos potencial del punto A. Perfecto, vamos a calcular entonces diferencia de potencial eléctrico. El potencial eléctrico de B, recuerden, potencial eléctrico se calcula cuando hay en cuestión de distancias, que es lo que tenemos. Vamos a calcularlo constante por carga entre la distancia. Entonces acá sería constante por la carga, que en este caso la voy a poner con Q mayúscula porque así está representado en el diagrama, entre la distancia, pero ojo que sería la distancia R desde la carga pero hasta el punto B, ¿verdad? Eso es importante porque ahorita voy a calcular el potencial de B, entonces sería con respecto al punto B. Todo esto menos el potencial de A. El potencial es constante por el valor de la carga que está generando el potencial eléctrico o la influencia del campo eléctrico entre la distancia, pero como ahora se trata de A, sería la distancia entre la carga y el punto A. Me voy a trasladar hacia acá. Entonces, en resumidas cuentas, la diferencia de potencial eléctrico me quedaría 9 por 10 elevado a la 9, las unidades de medida, por el valor de la carga, que la carga sería 4 microcoulomb, es decir, 4 por 10 a la menos 6 coulomb, todo eso entre la distancia de Q hasta B, es decir, desde la carga, pero hasta B serían 40 centímetros, pero lo tenemos que pasar a metros, que usted ya sabe que eso nos va a dar 0.4 metros. Todo esto menos el otro potencial. Sería 9 por 10 a la 9. Yo acá no les voy a poner las unidades por el espacio, pero ustedes sí se lo ponen.
por el valor de la carga que está generando el campo eléctrico, sería 4 por 10 a la menos 6, 4 me queda un poquito chueco, entre la distancia, pero sería la distancia entre la carga y el punto A, que sería 20 centímetros pasadas a metro, nos quedaría 0.2. Perfecto, calculamos la diferencia de potencial eléctrico y al determinarla, 9 por 10 elevado a la 9 por 4 por 10 a la menos 6, todo esto entre 0.4. Aquí ustedes lo pueden hacer también de una vez todo el cálculo. Yo la voy a poner quizá de una vez. Menos 6, cierro paréntesis, bajo 0.4, todo esto, que se ve oscurita, ahí está, menos, y voy con la otra parte que sería esta zona de acá, 9x9, cierro, 4 por 10 a la menos 6, bajo, sería 0.2, y veamos cuánto me daría todo ese resultado. Muy bien, ese resultado me da menos 90.000 voltios. Vaya, si alguien quisiera hacer la siguiente pregunta, porque ya ustedes saben que en física las respuestas negativas no son negativas nada más porque sí, ¿verdad? ¿Qué quiere decir este negativo que está acá? Sencillo, que entre un punto más se aleje de la carga, va a tener menor intensidad de electricidad, o mejor dicho, el campo eléctrico no le va a llegar con mucha intensidad al punto B, sin embargo al punto A sí. Entonces, entre más cerca un objeto o una carga esté de otra carga, va a tener mayor influencia del campo eléctrico. Eso quiere decir, entonces, en este caso, la diferencia de potencial, debido a que se está alejando, tendría menos potencial eléctrico. Entonces, ahí tenemos nuestro primer cálculo. Nos faltaría este otro. Dice determinar el trabajo realizado por el campo eléctrico que crea una carga. En este caso vamos a seguir hablando de esta carga Q. Para mover otra carga de prueba, vamos a mover otra carga, la vamos a poner aquí porque aquí dice que la vamos a mover desde el punto A hasta el punto B, pero esa carga va a ser de 9 nanocoulomb. Entonces vamos a llevar otra carga de prueba de acá hacia acá, pero en este mismo sistema queremos saber cuál es el trabajo que llevaría a esta carga moverse de aquí hasta acá. Entonces, el trabajo, según las formulitas que teníamos establecidas hace un rato, lo podemos determinar con esta porque es la que mejor nos va, debido a que ya calculamos la diferencia de potencial. Entonces, yo voy a poner acá el trabajo es W igual a la carga que vamos a mover, a la carga de prueba, esta, por la diferencia de potencial que ya ejerció esta carga. Entonces sería este valor. Por la diferencia de potencial. Miren. Otra cosita también es que pudiésemos utilizar esta otra fórmula, donde podríamos utilizar el valor de la constante por el valor de la carga 1, que sería esta, por el valor de la carga 2, que sería esta, la de 9 nanocoulomb, entre la distancia, que en este caso la distancia total que se recorrió y que se va a mover serían los 40 centímetros. Si ustedes utilizan esta fórmula, se van a dar cuenta que van a tener una respuesta similar
a la que vamos a obtener nosotros. A lo mejor le varía un poquito en algunos decimales, pero en resumidas cuentas la respuesta anda en el mismo rango de cálculo. Entonces, desde ahorita les digo que ustedes pueden utilizar esta o esta en este caso, ¿verdad? Yo voy a utilizar esta porque es la que mejor nos va, como les dije hace un momentito. Entonces, valor de la carga, 9 nanocoulomb, pero los nanocoulomb ya sabemos que es 9 por 10 elevado a la 9. Cuando son nanocoulomb son potencias de 9, ¿verdad? Esto por el valor de la diferencia de potencial que ya habíamos calculado, que sería menos 90.000 voltios. Al determinar esto en nuestra calculadorcita, nos quedaría 9 por 10 a la menos 9 en este caso porque sería la carga, no es la constante, ¿verdad? Por menos 90.000. Eso nos daría una respuesta acá en notación científica que sería menos 8.1 por 10 a la menos 4. En este caso, como es trabajo, la respuesta queda en joules. ¿Verdad? Ahí está, J de joules. Perfecto, y eso sería la parte de determinar diferencia de potencial y también de trabajar con lo que se llama trabajo o energía potencial eléctrica. Vuelvo a mencionar, ustedes pudieron haberlo hecho con esta fórmula o también con la fórmula extraída de la ley de Coulomb, que sería esta. La misma respuesta van a obtener, podría ser que tengan una pequeña variación. Vamos a realizar este último ejemplo que cuando lo vi pues me gustó un poquito porque trae un poquito de cálculo que usted ya reconoce. Si usted se fija, este es un triángulo muy conocido para ustedes desde el primer año de bachillerato, que es un triángulo rectángulo. Entonces nos dan este sistema de 3 cargas, pero están ubicadas de tal forma que generan un triángulo rectángulo y le dan a usted la distancia de acá a acá de 3 metros, de acá a acá de 4 metros y de acá a acá, que sería el valor de la hipotenusa haciendo el análisis, que no la tenemos, pero la vamos a calcular. Entonces nos piden determinar R3, que como lo vuelvo a repetir, ese es el valor de la hipotenusa. Y nos piden determinar, ustedes se fijan acá, W significa trabajo. Nos piden determinar el trabajo de la carga A la carga B, pero nosotros aquí no lo tenemos en función de A y B, entonces vamos a tomar A carga 1 y B carga 2. Entonces es como que dijésemos trabajo de la carga 1 y la carga 2, ¿verdad? Haciendo el análisis ahí. Muy bien, vamos a determinar rápidamente lo que se nos está solicitando. En este apartado nos piden R3, que como lo dije hace un momento, sería el valor de la hipotenusa. Si ustedes se recuerdan, el valor de la hipotenusa dice que la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de los dos catetos. En este caso, mi cateto sería R1 y R2, de mis dos catetos, R1 y R2, al cuadrado, y estos deben de estar sumados para que sean igual a la hipotenusa. Eso es una cuestión de matemática, ¿verdad? Como lo dije, el cálculo R1 es como que fuera el opuesto o el adyacente y R2 lo mismo, ¿verdad? El otro cateto. Entonces vamos a ponerle ya aquí cabal como con la fórmula, ¿verdad? Ya no le voy a poner hipotenusa, sino que le voy a poner R3 para definir. R3 entonces sería igual a R1 al cuadrado, que sería 3 al cuadrado, más R2 al cuadrado, que sería 4 al cuadrado. En este caso, en la parte interna, 3 al cuadrado sería 9, 4 al cuadrado sería 16 y 9 más 16 eso nos daría 25.
y al sacarle la raíz cuadrada 25 nos daría 5. Entonces ya tenemos ahí nuestra primera respuesta de R3, que sería 5 metros. Ojo, que si eso estuviera en centímetros, trabajémoslo así y luego que ya lo tengamos aquí con 5, pasamos todo a centímetros para que se nos haga más fácil, porque aquí se me hizo fácil trabajar con 3 y 4, pero porque estaban en metros. Entonces, si estuvieran en centímetros, ustedes lo trabajan igual y ya cuando tengan este resultado, lo pasan a metros. Pero en este caso estamos bien porque ya está en metros. Vaya, entonces vamos ahora con la parte del trabajo. Acá ustedes lo pueden hacer por dos formas. Pudiesen utilizar esta, solo que acá el problema va a ser que nos va a tocar que calcular diferencia de potenciales. En realidad la que nos sale un poquito más cómoda sería esta. Entonces vamos a calcular el potencial eléctrico del punto A al punto B, que sería lo mismo que decir de carga 1 a carga 2. Entonces voy a extraer la formulita que tenía en mi solucionario, que sería esta, y vamos a sustituir. 9 por 10 elevado a la 9, acuérdese que esta es el valor de la constante, que es un valor que usted ya se tiene que saber de memoria, por el valor de la carga 1. La carga 1 dice que vale 8 nanocoulomb. Los nanocoulomb son iguales a por 10 elevado a la 9, acuérdese. Por valor de la carga 2. La carga 2 sería 2 nanocoulomb, siempre por 10 elevado a la menos 9. Todo eso entre la distancia. Ojo que la distancia que vamos a estar utilizando ahorita sería la distancia entre A y B, que sería esta, sería 3. Para finalmente determinarla, y nos quedaría con el cálculo, ahorita lo estoy realizando acá, por 8xp 2 menos 9, muy bien, bajo, y dice 3. La respuesta sería 4.8 por 10 a la menos 8. Como se trata de diferencia de potencial, perdón, de trabajo, es decir, W, la respuesta nos va a quedar en joules. Joules, perfecto. Y ahí estaría solucionado todo el ejercicio. Por ahí les voy a anexar todo lo que ustedes necesitan en cuanto a fórmulas para que puedan realizarlo con éxito. Bendiciones.